si no se escucha bien al fondo, que la reunión pasada me dijeron que podía subir un poco la voz. Esta charla que vamos a tener esta tarde es la segunda parte de una que iniciamos hace 15 días. Inicialmente habíamos pensado que las dos charlas hacían parte de un mismo tema, cuál es responder a las profundas inquietudes que ha tenido la humanidad desde siempre. ¿Quién soy yo? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿El mundo para qué existe? ¿Quién creó el mundo? ¿De dónde viene el universo? Entonces, en la charla de días pasados comenzamos a explicar la lucha inmensa que ha tenido la humanidad, principalmente los filósofos. Desde 500 años antes de Jesucristo llegamos a examinar el pensamiento de algunos de los filósofos, no de todos, escogimos como 25 filósofos, para explicar su pensamiento respecto a estas preguntas. Arrancamos desde los filósofos de la naturaleza, cuya angustia principal era la nada no produce nada, no puede producir nada. ¿De dónde vendrá? Tiene que haber una materia prima. Arrancaron de allí y se nota en la lucha del pensamiento intelectual de estos filósofos, aún hasta Kant, una lucha enorme en la búsqueda de respuestas a estas preguntas. A mí me llamó mucho la atención los temas en los que más se quedaban era el conocimiento. ¿Cómo llega el conocimiento a mi cerebro? A través de los sentidos. Habían algunos filósofos que notaron que los sentidos no eran de confiar. Había que confiar en la razón. Solo que esa razón yo no encontré la profundización del razonamiento en el cerebro humano, porque es que los filósofos, pensaba yo, se olvidaron también que el cerebro humano es el receptor de esa información corta que traen los sentidos. Siendo los sentidos tan cortos, entonces la información que se tramitaba a través del cerebro pues también tendría que ser corta. No encontré al respecto nada así, pero entre muchos de los filósofos que tratamos, hubo muchos que se adentraban en explicar fuerzas ocultas inexplicables. Existen fuerzas, decían ellos. Tal vez es el amor, el odio. Y esto, llegamos así a algunos filósofos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención Leibniz, que habla de las mónadas. Dice que todo el universo está lleno de mónadas, explica un poco las mónadas, pero no llega al fondo de dónde salen las mónadas, qué son esas mónadas, por qué las mónadas. No encontré una explicación y luego los filósofos son a veces pesados para explicar las cosas. Esa era la primera charla que yo en ese momento quería contrastar con las respuestas a las mismas preguntas que encontramos en la sociedad teosófica. Solo que, oh sorpresa, cuando entro yo a estudiar la ciencia, la filosofía y ciencia teosófica, me asusté de la profundidad tan terrible y estoy pensando en este momento, estoy vieja, llegué vieja a estos conocimientos y no voy a tener tiempo para seguir estudiando la cantidad de información tan impresionante que existe. Es que yo pensaba, y van a ver al final de esta charla, vamos a hablar un poco de la composición de los cuerpos, de la personalidad con la que vivimos en este planeta. Y yo pensaba, un médico se gasta 5 y 7 años para estudiar solamente el cuerpo físico. ¡Qué horror! Cuando nos toque estudiar el tiempo que nos toca para nosotros estudiar todos los cuerpos que, aunque invisibles, son los que tenemos y con los que vivimos actualmente en este planeta. Bueno, era más o menos lo que tenía que explicarles. Entonces, como el tema es sumamente complejo, yo empecé por explicar cuáles son los principios infinitos, incambiables, eternos, de los cuales parte la teosofía. Y entonces yo empecé por esa parte teórica, que voy a pedirles el favor de leerla con atención
Y si hay preguntas, no me importa que durante la charla alguien quiera intervenir, con mucho gusto. Entonces, la metodología que he usado es esa. Sale una explicación teórica que la ponemos aquí en esta proyección. Enseguida sale una explicación en unas gráficas, que yo voy a tratar de explicar. Cuando aparezca la gráfica, yo trato de explicar, pero ustedes ya van a tener un conocimiento inicial, porque vamos a pasar inicialmente lo que dice la teosofía sobre la gráfica. Entonces, trataré. Eso que sí, puede ser. Entonces vemos aquí, son las verdades axiomáticas, eternas, son axiomas, verdades absolutas, de las que vamos a partir, de las que parte la filosofía y ciencia teosófica. O sea, la teosofía tenía unas bases muy claras que son estas. Hay una realidad absoluta anterior a todo lo manifestado y condicionado. Esta realidad es causa infinita y eterna de todo lo que existe, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase desprovista de toda clase de atributos. Cuarto, es la seidad, más bien que ser, y está fuera del alcance del conocimiento humano, de todo pensamiento y especulación. El logos. De esa realidad absoluta emergen numerosos universos. Cada uno de estos contiene innumerables sistemas solares. Cada sistema solar es a su vez activado y controlado por un poderosísimo ser al cual se da el nombre de Logos o Dios. El Logos está en el todo y todo es parte de él, desde su propia naturaleza. Esta mente divina ha traído nuestro sistema solar a la existencia y quienes estamos dentro del sistema somos en consecuencia fragmentos en evolución de su propia vida. Entonces en esta charla vamos a tratar solamente del sistema solar, que como pueden ustedes notar, el universo, decimos aquí, de la realidad absoluta que dijimos, emerge, se manifiestan, no un universo, numerosos universos. Y cada universo trae infinito número de sistemas solares. En esta sala hemos visto otro de los compañeros de la Sociedad Teosófica mostrado aquí, cuando hemos tratado el sistema de la astronomía, cuál es la dimensión del sistema solar en el universo que alcanzan a ver las ciencias astronómicas actuales. Y hemos notado con cierta angustia que el sistema solar, no el planeta, el sistema solar es una mota en el universo, una mota. Bueno, pues de esa mota, que es el sistema solar en el que vivimos y del cual hacemos parte, somos parte de la vida, de ese logos del sistema solar. De otra parte, quería decirles también el sol que vemos y que nos calienta y que nos está dejando solos en estos días que está haciendo frío. Ese sol es la parte exterior, la que vemos de ese logos, es la parte más externa. Algunos maestros dicen que posiblemente es un chakra del corazón de ese ser, de ese logos infinito. ¿Cuál es el propósito de la existencia del universo? La teosofía responde a la pregunta que los filósofos no pudieron responder, que este propósito es proveer el escenario y los medios para procurar el desarrollo de las potencialidades latentes en las mónadas, en nosotros, porque nosotros también somos mónadas. Vea cuántas mónadas estamos aquí en este recinto, somos como 35, 40 mónadas, estamos aquí. Bueno, para eso existe, ese es el propósito del universo. Cuando mi esposo, que es medio ignorantón en esto como yo también soy ignorante, pero un poquito más avanzada, leyó eso y me dijo, cuidado con lo que dices, ojo, eso está muy terrible. Entonces,
yo lo traje aquí para explicarles eso. Entonces decíamos, la teosofía responde que este propósito, la creación de todo ese universo infinito, es proveer el escenario y los medios para procurar el desarrollo de las potencialidades latentes en las mónadas, en los hombres, en poderes activos. Luego, cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta cuáles son esas potencialidades que tenemos todos los que estamos aquí. Este propósito se manifiesta en la evolución, que consiste en el desarrollo de la conciencia a través de experiencias en formas, cuerpos, primitivas inicialmente, pero más y más refinadas a medida que la conciencia evoluciona. Decíamos aquí entonces que el propósito de la existencia del universo consiste en el desarrollo de la conciencia, ¿no?, a través de la experiencia en formas, cuerpos, primitivas. Esta parte la vamos a explicar en la parte posterior. Aquí estamos hablando de la reencarnación en cuerpos. Y aparte de eso, aparte de que reencarnamos en cuerpos, actualmente aquí, los que estamos aquí, disponemos de distintos cuerpos, unos visibles como este físico y otros invisibles a los que no tenemos acceso con los ojos que tenemos actualmente. Entonces son dos cosas distintas. Son los cuerpos nuevos en cada reencarnación y los cuerpos de los que disponemos actualmente. De esa parte también vamos a hablar aquí. La materia. ¿Qué es la materia? El universo está compuesto de 7 grados básicos de materia, manifestándose como esferas de energía vibratoria. La vida divina solo puede manifestarse cuando anima materia. Vida divina y materia son inseparables doquiera exista manifestación. En las piedras, por ejemplo, las piedras también tienen vida. Que uno cree que no existe materia muerta. Y en toda la materia, la vida divina y materia son inseparables. Hay vida divina en las piedras. La Tierra no es una sola esfera, sino 7 esferas que se interpenetran e interactúan entre sí. La más densa de estas es la que conocemos como mundo físico, en el que vivimos. Estos grados básicos de materia son campos de energía conocidos como planos o mundos. Materia y energía son una misma cosa, manifestándose de diferente manera. La densidad de la materia está dada por la frecuencia vibratoria de los átomos que la componen. Esta parte de que materia y energía son una misma cosa también lo ha ratificado la física moderna. La materia y la física son lo mismo. ¿La partitura? Estos son los 7 planos o mundos que están en el que vivimos, en el planeta, por ejemplo. Entonces vemos un plano divino, un plano monádico, un plano álmico, un plano intuicional, un plano mental, emocional y físico. Cuando lleguemos a estudiar el cuerpo, las mónadas, vamos a verlo en el microcosmos que somos nosotros. Este es el planeta. Entonces, el planeta también no es solamente lo que vemos. El planeta está viviendo en todos estos planos de la naturaleza. El campo de la evolución. Habíamos hablado de que el universo presenta un escenario en donde, y que ese escenario, el propósito de ese escenario es permitirnos a las mónadas el desarrollo de nuestras potencialidades. Me atrevo a decir nuestras y a veces uno se asusta un poco, pero es que mónadas somos nosotros, pero hay millones de mónadas en los universos. Entonces nosotros también somos mónadas. Y cuando mi marido se asustó un poco, creía que yo me refería solo a los hombres que estamos actualmente en el mundo. No, eran todas las mónadas, que somos millones los que existimos, ¿no? Bueno, entonces aquí teníamos ya
el plano de la manifestación es el mismo que vimos en círculos anteriormente, entonces vemos aquí un poco más condensado. Y decimos, plano físico, el plano físico en el que estamos nosotros viviendo, tiene una región densa. No le hagamos de momento, no preparé la columna de la derecha porque nos alargamos mucho. Entonces vamos a ver solamente la de la izquierda y la del centro. El plano físico tiene una región densa, que es este cuerpo en el que vivimos y todo lo que vemos. Y la región etérica, que es la región que no vemos. Después viene el plano astral. Todos estos planos, cada uno de estos planos tiene 7 subdivisiones. Esa explicación de esas subdivisiones es de las cosas complejísimas que existen. No es materia de esta charla el estudio de esos 7 subplanos. Lo vamos a ver un poco más condensado, porque si no, pues no acabamos en eso. Esto es sumamente complejo. El plano mental es la región concreta y la región astral. Estos 3 planos, el plano mental, el plano astral y el plano físico, son los planos más cercanos a nosotros. Nosotros tenemos cuerpo en cada uno de esos planos actualmente, más adelante lo vamos a ver. Voy a extenderme un poquito. El plano físico, pues ya conocemos, sabemos el cuerpo que ve, que tenemos que cuidarlo. El cuerpo físico no me voy a detener, creo que es más o menos. Pero el plano físico y el cuerpo físico está compuesto de 2 partes, el denso que vemos y un cuerpo que está en el plano o en la región etérica. Ocurre que el Sol lanza 3 fuerzas principalmente: la energía eléctrica, que es magnética, que es calor, luz, etc. El prana, que es la vida en la que vivimos nosotros, y una energía que nosotros nunca no estudiamos, es sumamente compleja y difícil y es mejor no meterse con ella, que sí a veces se oye, sobre todo entre los que usan magia negra y eso, llaman el Kundalini. Es una energía a la cual incluso los teósofos no se atreven a llegar a estudiar eso. Es una energía sumamente compleja, difícil, altísima energía. Entonces son esas 3. Me voy a detener en el prana. El prana es el que nos da la vida. El prana llega a nuestro organismo y normalmente yo también creía que la gente muere cuando deja de respirar y le ponen un espejo en la boca para ver si respira o no respira. Ocurre que el oxígeno es el combustible del cuerpo. La vida del cuerpo es el prana. Entonces la vida del cuerpo es el prana. ¿Cómo la toma el cuerpo? ¿Cómo el prana es el que le transmite la vida al cuerpo físico? Esa es una parte también compleja y lo dejamos allí quieto, que ustedes sepan que el prana es la vida. Cuando el cuerpo etérico se retira del cuerpo físico, se produce la muerte. Parece prana y lo tomamos por unos chakras. El cuerpo etérico, así como el cuerpo físico tiene ojos, piernas, brazos, tiene chakras, son 7 chakras. De eso mucho de los que estamos aquí hemos oído hablar. Chakras son centros de energía, son como unos discos que se mueven a velocidades muy grandes y no están como dicen que es una 1/4 parte de una pulgada, alcanza a estar la energía del cuerpo etérico. Y en la región del vaso, que corresponde más o menos a donde tenemos ubicado el vaso, es un chakra por el cual entra la energía del prana, la vida del sol. Bueno, el proceso evolutivo. La vida desciende de un estado puro e indiferenciado, inconsciencia, sumergiéndose sucesivamente en estados de materia de mayor densidad. La segunda mitad, ascendente, la evolución, comienza cuando, estimulada por las restricciones y limitaciones impuestas por la materia densa, la conciencia va despertando gradualmente para comenzar su prolongado ascenso hacia la autoconciencia,
y constantemente hacia estados aún más elevados. Decíamos que la vida desciende. Vamos a ver una gráfica que creo que nos deja ver mejor cómo es el proceso. ¿Cuál es? Esta. Sí, esta es una gráfica muy elemental, sumamente abstracta, en la que vemos el mundo divino, de donde desciende la vida, baja por el arco descendente del lado izquierdo, se llama involución, llega al mundo físico y empieza el arco ascendente de la evolución. Es el movimiento que hace la vida para ir adquiriendo conciencia. Construcción del escenario para el desarrollo de las mónadas. Tiene mucho que ver con la gráfica que vimos, pero ahora vamos a ver unas que están un poco más completas. En una primera emanación u oleada de vida, el logos, estamos hablando del logos solar, da origen a la materia, formando los 7 tipos de materia o campos de energía vibratoria. En el nivel vibratorio más denso, el plano físico, se forman los átomos y moléculas, elementos químicos con base en los cuales se construirán las formas. Entonces eso se hace en una primera oleada que hace el logos. Luego tiene una segunda emanación u oleada de vida del logos, se presentan impulsos sucesivos y construye las formas, dando lugar a los distintos reinos de la naturaleza. Al llegar el impulso de vida a su máxima extensión exterior, en el proceso de involución en el arco descendente, cesa para dar comienzo al proceso de evolución arco ascendente. Entonces vemos aquí, está el logo solar y los 3 aspectos del logo solar. Entonces decíamos, en una primera emanación, el logos lanza una oleada de vida, desciende y va creando los elementos, átomos, materia. Desde la materia elemental va formando átomos, los elementos químicos, los elementos básicos, que se necesitarán para que en la segunda oleada, que es la de la derecha, en la segunda oleada de vida del logos, se construyen las formas, se construyen entonces los reinos de la naturaleza. Vamos a la tercera oleada y luego volvemos a esta gráfica. Entonces, aparición de las mónadas en el escenario del sistema solar. Lo separé y lo dejé allí dándole énfasis a esta tercera emanación por cuanto la charla trata de las mónadas. Entonces dice aparición de las mónadas en el escenario del sistema solar. La tercera emanación u oleada de vida del logos trae consigo las mónadas que así comienzan su largo peregrinaje en pos de conciencia individual. Estas mónadas lo son solo en latencia. El término apropiado es en realidad rayos monádicos de la única mónada que es el logos solar. ¿Serán mónadas propiamente tales? Pongan atención a esto. Serán mónadas propiamente tales solo cuando alcancen un desarrollo comparable al de logos, a algo que está bastante más allá de la etapa humana de la existencia. Es cuando desarrollemos todas nuestras buena parte de las potencialidades, porque la evolución continúa. El Sol, que también fue un logos, una mónada como nosotros, hace eones de tiempo, inimaginable para nuestro cerebro humano, pero el Sol comenzó también como nosotros, como una mónada, solo que logró desarrollar sus potencialidades, y esa es una de las metas altísimas que tenemos. Por eso dice algo que está bastante más allá de la etapa humana, de la existencia. Volvemos a la gráfica. Entonces, en una primera emanación de vida del logos, crea los elementos. En la segunda, crea las formas, que son los mundos que vamos a ver creo que está en otra gráfica mejor explicado. Y entonces empieza un ascenso, donde está el triángulo a la derecha, que es el encuentro cuando las mónadas
en la tercera emanación llegan a ese encuentro donde está ese triángulo verde. Sí. Esta. Sí, esta es. Entonces vemos el logos está con las mónadas. La mónada está junto al logos. Entonces empieza a descender por el lado izquierdo, como habíamos visto, las oleadas de vida. Llegó a la parte física, que están los minerales conteniendo las semillas de energía, los vegetales conteniendo las semillas de deseo, se van desarrollando, y los animales conteniendo las semillas de la mente. Pero la mente sigue creciendo, sube creciendo, y llega un momento, ese momento donde está el hombre con los brazos abiertos allí. Cuando el logos desciende por tercera vez, ¿cuándo desciende el logos trayendo las mónadas en su tercera emanación de vida? Solamente cuando la evolución ha llegado a un momento en que el hombre, que antes en los mundos de minerales, vegetales y animales, tuvo un alma grupal, pero llegó un momento que es muy importante en el desarrollo de la vida, en que esa alma que era grupal se individualiza. Ese, de momento, es uno de los momentos más importantes en la vida de la mónada, en todo el camino de la mónada. Solamente hay 3 caminos importantísimos. ¿Cómo les parece que uno de los momentos más importantes del desarrollo de la mónada es llegar a la individualización? O sea que nosotros, los que estamos aquí, hemos llegado a ese momento de la individualización porque tenemos autoconciencia, hemos logrado tener conciencia. Yo existo, decía Descartes, yo pienso, luego existo. Los hombres hemos llegado a tener conciencia, existo. Es que los animales no tenían autoconciencia. Entonces, solamente cuando el desarrollo de la mónada llegó a tener individualización, se logró, el logos desciende para encontrarse con esa mónada. Después de eso, hay un paso, un segundo momento importantísimo en el viaje de las mónadas, es la iniciación. Existen hermanos nuestros hermanos mayores. También podría ser Cristo, Buda, algunos de los grandes iniciadores de las religiones y muchos otros hermanos que posiblemente en sus cuerpos no visibles para nosotros, posiblemente, digo yo, nos estén acompañando aquí. ¿Por qué? Porque algunos de esos hermanos que eran la Hermandad Blanca, y hasta, por lo menos hasta el siglo, a finales del siglo XIX, ellos estaban en cuerpo físico como el nuestro, más habían desarrollado sus potencialidades y podían dejar su cuerpo físico allá y venir a visitarnos en sus cuerpos invisibles. Yo digo, como ese fue un interés tan enorme que tenían ellos de entregar estos conocimientos a la humanidad, de pronto nos están visitando, esperemos que estén aquí. La mónada toma posesión de un vehículo de conciencia, es el hombre individualizado como los dice. Las mónadas aguardan en su propio plano modálico que las formas evolucionen hasta la individualización, para que puedan ser vehículos de conciencia humana y toman posesión de ellas mediante su extensión, el ego espiritual, que debe reducir parcialmente su frecuencia vibratoria para poder identificarla con la lenta vibración de la materia física. Habíamos dicho que hay 7 planos de materia y que la materia y la energía son lo mismo. Y lo que diferencia los planos es la vibración, altísima vibración, y la vibración más pesada es la vibración en la que vivimos la física, ¿no? Entonces, el ego, que tiene una altísima vibración, tiene que reducir parcialmente su frecuencia vibratoria para poder identificarla con la lenta vibración de la materia física. Y estamos hablando del plano búdico, como vamos a ver en la gráfica que sigue. Ya en el plano búdico, que ya había materia, sin embargo, la vibración era tan fuerte que el ego tenía que frenar un poco esa vibración para poder descender. Él empieza a descender
Al descender las mónadas hasta el plano mental, tiene lugar la formación de lo que en teosofía se conoce como el cuerpo causal, que pasa a constituir el vehículo más importante de la conciencia humana individual. Decíamos que las mónadas, que son los triángulos que están en el plano volitivo, el de la voluntad, se las leí, hacen parte del plano monádico. En la vida una está arriba, después está el plano monádico, que es el plano de las mónadas. Las mónadas están separadas ellas, con la separación de ellas es con una materia sumamente fina, pero de todas maneras les permite cierta separatividad, cierta individualidad, pero igual viven en la misma conciencia, no tienen ningún problema en su intercomunicación. Ellas viven permanentemente intercomunicadas. Entonces, ahí están las mónadas descendiendo hasta el plano físico. Habíamos dicho que el logos, para descender, produce de sí una extensión. Vemos una mónada que va a descender. Dice la mónada individual, está con todas las mónadas en su plano. Como ustedes pueden ver, la mónada no abandonó su plano. Nuestras mónadas siguen en ese plano. Nosotros estamos en ese plano. Solamente que para poder adquirir experiencia en estos mundos pesados, en estos mundos bajos nuestros, se necesita lo que la mónada llama una extensión. Entonces, en esa descender al plano átmico, al plano búdico, hasta el plano mental. Para llegar hasta el plano mental, la mónada, esa extensión, ha tenido que disminuir enormemente la vibración de su vida. De todas maneras, llegó allí a encontrarse en la gráfica que vimos, en la tercera emanación de vida de las mónadas. Estamos viendo aquí, la mónada desciende, es la tercera emanación de vida cuando la mónada viene y toma posesión de ese ego, de esa alma que ha logrado la individualización. Cuando la mónada logra descender hasta ese ser que logró la individualización, llega a la parte superior del plano mental. Nosotros vemos un plano mental allí. Nosotros tenemos en nuestros cuerpos un plano físico con el etérico, el plano astral, y en el plano mental tenemos dos cuerpos. En realidad es el plano mental que consta de dos. El plano mental concreto, que es este con el que nosotros nos encontramos aquí, con el que vemos, con el que trabajamos, con el que vivimos aquí, la intelectualidad corriente. Y tenemos también un plano mental superior, que es parte de eso, del plano mental superior, es el que estudiaban los filósofos cuando ya entraban en su pensamiento a un plano superior. ¿Quién soy yo? El mundo, ¿qué es el mundo? Ya no estaba el hombre preocupado por traer las papas, por traer el pan, por traer las cosas, por ir a la fiesta. No, estaba en un plano de intelecto superior. En el plano de mentalidad concreta existen, vamos a ver al finalizar la charla, cómo el cuerpo concreto, mental concreto, es una dificultad enorme, es un momento de una dificultad terrible que tenemos las mónadas en el desarrollo, porque es el plano, hay intelectuales puros. Un intelectual puro es aquel que no tiene pasiones del mundo astral, pero tampoco tiene desarrollado su mundo espiritual, está como en la mitad. Hay muchas mónadas que han llegado a ese estado, y entonces la mónada anima a ese ego intelectual a subir al plano búdico, al plano intuicional. Vamos a ver ahora cómo hace la mónada entonces para descender hasta nuestro mundo físico. Hemos visto que lanza una extensión,
del plano átmico, búdico, hasta el plano átmico causal, en nuestro caso el mental superior. ¿Cómo hizo la mónada? ¿Qué es lo que hace la mónada? ¿Cómo es eso? Anexión de los átomos permanentes. Una mónada posee tres aspectos de conciencia y cada uno, al llegar el momento de comenzar el proceso evolutivo, produce una onda vibratoria sobre la materia atómica de los planos Atma, Buddhi y Manas que lo rodean. Cuando se dice sobre la materia atómica de los planos Atma, Buddhi y Manas, estamos hablando de la materia atómica. Estos planos Atma, Buddhi y Manas, como los demás, tienen 7 subdivisiones. La división más alta, la subdivisión más alta de cada uno de esos planos es la materia atómica. O sea, que la mónada lanza solamente a la materia atómica, es decir, al subplano más alto del plano Atma, Buddhi y Manas que la rodea. Seres superiores que han pasado ya por experiencia similar, hay muchísimos, el universo es infinitamente eterno, ha existido siempre, y entonces estos logos, el logo solar, estos logos ya tienen otros seres que los ayudan porque ya tienen experiencia, ya han pasado por eso, y son más viejos que nosotros. Bueno, los seres superiores que han pasado ya por experiencia similar guían la onda vibratoria del aspecto volitivo, voluntad de la mónada, a un átomo volitivo es el plano Atma, de la mónada, a un átomo de Atma, el cual queda adherido a la mónada y es el átomo permanente átmico de la misma. En forma similar, la onda vibratoria del aspecto intuicional, sabiduría, el búdico de la mónada, es guiado por los mismos seres a un átomo de Buddhi, el que viene a ser el átomo permanente Buddhi. También la onda vibratoria del aspecto mental, actividad de la mónada, es guiado por los mismos seres a un átomo de Manas, el que viene a ser el tercer átomo permanente de la mónada. Así se forman Atma, Buddhi y Manas. El rayo de la mónada se llama, es la tríada superior que tenemos todos nosotros. Esa tríada superior es Atma, Buddhi, Manas, que a su vez se ha provisto de una tríada inferior compuesta de mental concreto, emocional y físico. Tríada inferior que está conectada por un radiante hilo dorado a su tríada superior. Lo vamos a ver en una gráfica que sigue. Los átomos permanentes se mantienen en la entidad humana durante todas sus muchas encarnaciones y son las únicas partes de los diversos cuerpos, del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo mental, incluso de los nuestros, que sobreviven y se quedan guardados en el cuerpo causal. O sea que el cuerpo causal, aquel que recibió a la mónada, que estuvo preparado para recibir la mónada, además tiene la función de guardar los átomos permanentes. Vemos aquí el trabajo de los átomos permanentes. Está el plano monárquico desde donde lanza el rayo, la extensión, y crea el átomo permanente volitivo, que como lo vemos está en la parte alta del plano. El plano intuicional, el búdico, está también en la parte alta. Y en el mental abstracto, o sea, el cuerpo causal nuestro, que es el mental superior o el mental abstracto, también tiene allí su átomo permanente. Entonces decíamos que por un hilo brillante, esta tríada superior se provee una conexión con los planos inferiores, con el mental concreto, el mental emocional y el físico. O sea que esos átomos permanentes, estos tres de abajo, quedan guardados en el cuerpo abstracto, en el causal. A la muerte, cuando nosotros morimos, vamos a ver ahora rápidamente, lo único que queda de nuestro cuerpo físico es un átomo. No lo tengo bien explicado, pero más o menos el fenómeno es el siguiente. Este átomo físico, en el momento de la muerte, es recogido por una parte
del cuerpo etérico, y es llevado del corazón, parece que está alojado en el corazón, lo sube hacia la cabeza, y por una de las costuras que tenemos entre el occipital y los parietales, por una de esas costuras parece que sale ese átomo físico y se va al cuerpo emocional. Lo propio hace, ese átomo va subiendo al cuerpo concreto y se van a instalar y quedan guardados para siempre en el mental abstracto, en el cuerpo causal. Entonces, el cuerpo causal es depositario de toda la información, esos átomos. ¿Cuál es la función de esos átomos? La función de esos átomos es guardar las experiencias que hemos tenido en todos esos niveles que hemos tenido. Pero todas esas experiencias van quedando guardadas en el cuerpo, en el mental abstracto o cuerpo causal. Tres aspectos de la mónada. La mónada se manifiesta en sus tres aspectos: como espíritu en el mundo de Atma, como intuición en el de Buddhi y como inteligencia en el de Manas. Estos tres aspectos en conjunto constituyen el ego que habita en el cuerpo causal. El hombre es una mónada que reside en el mundo monádico y se manifiesta como un ego en el mundo mental superior. Fíjense la importancia de nosotros, que estamos aquí, desperdiciamos tanto. Vean estos conocimientos. Yo le decía al maestro que nos dirige y que nos ayuda, a don Gabriel, qué privilegio tan enorme tener nosotros acceso a estos conocimientos, algo increíble. Bueno, entonces aquí vemos la constitución del ser humano. Tenemos la mónada que está en el mundo superior. Tenemos Atma, Buddhi, Manas, la tríada superior está guardada en el cuerpo causal. Y tenemos la personalidad, el astral mental se llama, Kama, el doble etérico, Prana, Maya, y el físico denso, Stula. Eso está en sánscrito, pero bueno, el astral, el mental, el doble etérico y el físico, esa es la constitución nuestra. Vean ustedes el cuerpo causal, la importancia del cuerpo causal. La mónada y la tríada superior. La mónada, que mora siempre en su naturaleza más elevada, en su propio plano, vive en el mundo por medio de su rayo, Atma, Buddhi, Manas, el que a su vez anima a sus sombras, las vidas o encarnaciones del yo superior sobre la tierra. Atma, Buddhi, Manas es nuestro yo superior, de naturaleza idéntica a la de la mónada. De hecho es la mónada, aunque con fuerza disminuida por los velos de materia que la envuelven. La mónada, una vez apropiados los tres átomos permanentes, Atma, Buddhi, Manas, para su utilización, ha iniciado su obra. Ella, en su propia naturaleza, no puede descender más abajo del plano monádico. Anupadaka se llama en sánscrito, ¿no? Pero vive y trabaja por medio de los átomos que se han apropiado. La evolución de la mónada. La mónada, que en su propio plano monádico es fuerte, consciente y capaz, en los planos inferiores, a causa de las limitaciones. Inicialmente es un genio, un embrión impotente y desvalida cuando llega al cuerpo causal. Cuando llega y se encuentra, es solamente eso, está desvalida la mónada. Al principio la materia de los planos inferiores la esclaviza, pero lenta y segura moldeará la materia para expresarse. En esto está vigilada y ayudada por la sostenedora y preservadora vida del loco, hasta que con el tiempo puede vivir en los mundos inferiores tan plenamente como en los superiores, y convertirse a su vez en un logos creador y producir de sí misma un universo, porque un logos no se crea de la nada, él lo ha desarrollado todo de sí mismo. Ya habíamos visto anteriormente, había yo hablado de esto.
Ahora, ¿por qué decimos que la mónada inicialmente es un germen, un embrión impotente? Porque al principio, cuando la mónada empieza su recorrido por el mundo nuestro, por el mundo humano bajo, empieza como los hombres elementales, cuando recién inician su proceso evolutivo. Esto es mucho más largo de lo que nos imaginamos, pero porque ha habido muchas razas en el mundo, son muchas razas, y el proceso es motivo de una charla mucho más grande que esta, no es motivo de esta charla. Sin embargo, podemos hablar solamente de lo que conocemos aquí. Hay seres muy elementales, que nosotros los vemos sumamente elementales, otros que están un poco más desarrollados, otros más desarrollados, otros intelectuales, todo eso. Pero hay seres sumamente primitivos, brutales, crueles. Incluso en Colombia tenemos muchos ejemplos de esos seres tan bajos, tan elementales. Entonces quiere decir que al principio la materia de los planos inferiores la ha esclavizado a esa mónada, a ese ser superior, a ese yo maravilloso, a ese ser divino que está viviendo en esos cuerpos de esta gente tan terrible que nosotros vemos en los periódicos. Aquí en Colombia tenemos muchos ejemplos. Entonces podemos ver que esa mónada está completamente esclavizada, esa vida divina está esclavizada. Pero hay una esperanza, dice, pero lenta y segura moldeará la materia para expresarse. ¿Cómo moldeará la materia? Ese mejoramiento de la materia se da a través de las muchas encarnaciones que tenemos nosotros, porque en una sola vida nosotros no hemos logrado aprender lo que se necesita aprender. Tenemos que volver y volver muchísimas vidas. Nosotros que tenemos la suerte de estar en este recinto, diría yo que hemos avanzado bastante trecho. Pero hay personas que no han llegado a eso, que viven en otros mundos mucho más bajos y que tenemos nosotros que darles la mano y ayudarles. Esa es la función que tiene la sociedad teosófica, difundir la teosofía para ayudarles a las gentes a abrir los ojos y darse cuenta de lo que están haciendo. Entonces, después de muchas encarnaciones, muchas veces uno ve gente que nace muy pobre, en familias demasiado pobres, maltratadas. Vemos en las noticias de la televisión que el abuelo, el papá, el hermano violó a la niñita, el niñito, los niñitos se mueren de hambre. Esto es una cosa terrible. Todas esas experiencias son experiencias de las mónadas. Todas esas experiencias se han dado por una ley. Eso no se da por casualidad. Existe la ley de la causalidad, que es una ley importantísima que maneja la teosofía, nos enseña esa ley tan importante que es la ley del karma, de la causalidad, causa-efecto. Todos esos efectos que vemos aquí seguramente tienen mucho que ver con la causalidad. La casualidad no existe, todo es causalidad. El hecho de que encontremos gente muy pobre y luego uno no va a decir me encontré un desvalido en la calle, eso es su karma y paso por ahí, no soy yo. La obligación que tenemos es darle la mano a ese hermano que está caído, ayudarle. Esa no es excusa, pero sí es una explicación que podemos tener. Es muy posible que sea karma. Existe eso. Aquí volvemos a ver otra gráfica de la composición del cuerpo. El cuerpo físico es pequeño, el etérico. El etérico no lo han puesto aquí. El etérico es un cuerpo que asume la forma del cuerpo físico, pero envuelve todas las células de nuestro cuerpo, está en todo nuestro cuerpo, y algunos clarividentes y no clarividentes. Yo me acuerdo que en Rusia había la cámara Kirlian, dijeron, y era la que tomaba fotos de lo que decían que era el aura, el espíritu. Eso no es el espíritu, ese es el mundo energético, es el mundo que alcanzan a fotografiar, que es como una lucecita que dicen que tiene como 1 centímetro sobre la superficie del cuerpo, pero además está dentro de todas nuestras células, de todos nuestros órganos, ese etérico físico. Ahora vamos a ver una gráfica que a mí me ha gustado mucho
Vemos aquí los planos de la naturaleza, la constitución del ser humano. Vemos Adi divino, el plano divino, desde donde baja la mónada, porque la mónada está íntimamente viviendo en todos esos planos de arriba. Está en el plano divino, ella está ahí, pero su casa es el plano monádico. Desde allí ya descendió hasta el plano álmico. Allí está el yo superior. El yo superior, tenemos la personalidad. Allí tenemos el plano físico, el astral o emocional y el mental, que es el círculo verde, la personalidad, en la que estamos aquí en este momento, estamos nosotros aquí. Pero nosotros además tenemos una individualidad. La individualidad, como podemos ver, sube del plano mental concreto al mental superior, que es el causal, que no está puesto aquí, pero que allí está. Está el plano búdico o intuicional y el álmico o volitivo. O sea que la individualidad, nuestro yo superior, es ese círculo amarillo. Fíjense lo enorme, que es mucho más grande que nosotros, que la personalidad en la que vivimos. Y la mónada, vean la inmensidad, vean nuestra verdadera constitución. Esa es una fotografía de nosotros. Es algo impresionante, es una maravilla. El cuerpo causal. Habíamos hablado del cuerpo causal y de momento para nosotros el cuerpo causal es uno de los en los que tenemos que detenernos y estudiar mucho, ¿no? Vehículo a través del cual el ego o alma toma contacto con los cuerpos inferiores y por su elevadísima vibración de materia solo puede asimilar pensamientos puros, veraces y hermosos. Al individualizarse la mónada en el reino humano, comienza a encarnar a nivel muy primitivo. Su cuerpo causal es pequeño y descolorido, especie de burbuja transparente y vacía, pero hecha de delicada película de materia mental superior. A medida que las encarnaciones se suceden, el individuo evoluciona y los elementos positivos se asimilan en el cuerpo causal, que empieza a crecer y a llenarse de hermosos colores. Este proceso es extremadamente lento. Son todas nuestras encarnaciones, que son pues cientos de encarnaciones. Nosotros hemos vuelto una y otra vez, y como no aprendemos lo que tenemos que aprender, perdemos el año y entonces volvemos otra vez. Y en este mundo ocurre lo mismo que aquí en el colegio y en la universidad. Si usted no aprendió, entonces no pasa nada, solo que vuelve a repetir el año. Entonces es mejor ganar el año y aprender al máximo lo que nos mandaron a aprender aquí, ahora. Bueno, el cuerpo causal incorpora la cosecha de las experiencias obtenidas en cada encarnación y con las lecciones de su última encarnación, ya transmutada en facultades e incorporadas de manera permanente, con el consiguiente aumento de poderes y capacidades, cierta ley magnética y la necesidad de nuevas experiencias manifestadas a través de la ley de karma impelen al ego a encarnar nuevamente. Entonces, decíamos aquí, el cuerpo causal, nuestros cuerpos causales han recogido todas las experiencias que tenemos, pero de la última encarnación que tuvimos, él ha transmutado en facultades que ha incorporado de materia permanente. Entonces, cuando nosotros nacimos aquí en esta vida que tenemos, hemos venido nosotros a disfrutar de algunas facultades y de algunas tendencias que ya traíamos, porque nosotros se ha transmutado en facultades e incorporadas de manera permanente, con el consiguiente aumento de poderes y capacidades. Entonces, con cierta ley magnética, dice allí, eso es motivo de otra charla, y la necesidad de nuevas experiencias, la mónada siempre necesita más experiencias, más experiencias. Por eso fue que descendió hasta estos mundos, porque necesita experiencias, necesita acrecentar su conciencia. La mónada lo que está haciendo es adquiriendo experiencias, mejorando su conciencia. Entonces, a través de la ley del karma, impela al ego a encarnar nuevamente.
esta parte de cómo se produce toda esta encarnación, la ley del karma, que unida con la ley del dharma, son dos leyes importantísimas de la teosofía. Se ven en distintas charlas que las han dado algunos compañeros aquí, y se ven con mucho más detalle que ahora estoy haciendo a vuelo de pájaro, cómo es el proceso de la mónada, y no me detengo mucho. Funciones del cuerpo causal. Recibe este nombre porque todas las experiencias de las vidas pasadas son acumuladas en el cuerpo causal y son el origen de la actitud general que asumimos hacia la vida, así como las acciones realizadas son las causas que se manifiestan como efectos en los planos inferiores. El cuerpo causal desempeña dos funciones. Uno, servir de vehículo al ego. El cuerpo causal es el cuerpo de manas, el aspecto forma de la individualidad del hombre real, es el pensador. Dos, servir de receptáculo o depósito para la esencia de las experiencias del hombre en sus varias encarnaciones. En el cuerpo causal se entreteje todo cuanto puede perdurar, y en el mismo se conservan los gérmenes de cualidades que el hombre llevará a la próxima encarnación. De manera que la manifestación inferior del hombre, es decir, la expresión del mismo en sus cuerpos mental, astral y físico, depende en último término del crecimiento y desenvolvimiento del hombre real mismo, de aquel para el cual nunca suena la hora. La personalidad, habíamos visto en el círculo la personalidad, que era el círculo verde, el más pequeño. Es el cuaternario inferior. Constituye la personalidad y está compuesto así: cuerpo mental concreto o el manas inferior. Habíamos visto que en el plano mental habían dos partes: la causal, que es el cuerpo causal que acabamos de estudiar, de describir más o menos rápidamente. Entonces tenemos en la personalidad el cuerpo mental concreto o el manas inferior, el intelecto normal con el que nos desarrollamos hoy. Dos, cuerpo causal, los deseos y las emociones. Tres, el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Ninguno de ellos está ni puede estar separado durante la vida física del individuo. De hecho, son interdependientes y funcionan como una sola entidad. Es prácticamente imposible sentir emoción sin pensamiento alguno, o pensar con total ausencia de emoción o deseo. Por otro lado, la ciencia médica actual afirma que tanto los pensamientos como las emociones afectan al cuerpo físico y viceversa. Creo que de eso tenemos todos alguna experiencia. Los cuerpos físico y etérico. El cuerpo físico, compuesto de sólidos, líquidos y gases, no es materia de análisis del presente texto. Más de la medicina, de la psicología y de las ciencias que se dedican de la psicología, porque tiene mucho que ver con el cuerpo físico, pero más que nada de la medicina. El cuerpo vital, que la teosofía conoce como el doble etérico, es invisible a la vista ordinaria, pero cumple importantes funciones. Es el molde con base en el cual es construido el cuerpo físico. Es interesantísimo cuando uno estudia el cuerpo etérico observar cómo los clarividentes han visto en el vientre de la madre que aparece como un muñeco. Es el cuerpo etérico, es como un molde en el cual va a depositarse el feto. En la medida en que va creciendo, va tomando la forma que ya está hecha, o sea, es un molde. El cuerpo etérico es una de las funciones. Es un molde con base en el cual es construido el cuerpo físico. Es el eslabón que conecta el cuerpo físico a los cuerpos sutiles y el conductor de sensaciones entre estos. Entre las funciones más importantes del doble etérico es la provisión de energía solar, el prana, la vida al cuerpo físico, y cuando se retira se produce la muerte del cuerpo físico. O sea, deja de respirar también porque ya no necesita combustible. Entonces ya se murió, no necesita combustible. El oxígeno es en realidad el combustible del cuerpo físico. La vida es el prana
que la transmite el cuerpo etérico. Ahora si entra un médico aquí me insulta, pero bueno, parece que estoy loca, pero bueno. El doble etérico no puede sustentar conciencia separadamente del cuerpo físico. Esto es muy importante. El cuerpo etérico, el doble etérico, no puede sustentar conciencia separadamente del cuerpo físico denso. Y por esta razón no puede considerársele como un cuerpo en todo el sentido de la palabra. Existe, coexiste con el físico. Otra. Los cuerpos sutiles. Ante la visión clara y evidente, el cuerpo astral aparece como un ovoide que compenetra y rodea el cuerpo físico. El cuerpo mental ofrece un aspecto similar, rodeado y compenetrando los dos anteriores. Los cuerpos astral y mental son invisibles a la vista ordinaria. Son concentraciones individuales de las energías de los planos en los cuales operan y son focos de energía vibratoria que siguen un patrón determinado por las emociones y los pensamientos del individuo, las actitudes que mantiene respecto a la vida y al mundo y la manera como reacciona ante lo que le acontece. Al morir el individuo se deshace de ellos uno tras otro, como si estuviera eliminando ropa gastada o inservible, para posteriormente asumir un nuevo conjunto de cuerpos al entrar nuevamente al mundo de la experiencia objetiva o mundo físico para continuar su aprendizaje en la escuela de la vida. Esta es tan interesante, la traje porque me pareció impactante esto. Uno no creería y sin embargo es así. El intelecto es la raíz de la separatividad. El intelecto es esencialmente el principio separativo en el hombre, que separa el yo del no yo, que es consciente de sí mismo y ve a todo lo demás como extraño y ajeno a él. Es el principio combativo, luchador, autoafirmador. Y desde el plano del intelecto hacia abajo, el mundo presenta una escena de conflicto enconado en proporción a la medida en que el intelecto toma parte en ella. Aún la pasión es combativa solo cuando incitada por el sentimiento del deseo encuentra algún obstáculo entre sí misma y el objeto de su deseo. Se pone cada vez más agresiva a medida que la mente inspira su actividad, porque entonces trata de abastecerse para la gratificación de futuros deseos y de apropiarse más y más de los depósitos de la naturaleza. Pero el intelecto parece ser espontáneamente combativo. Su misma naturaleza es hacer valer sus derechos como diferentes de los demás. Por eso es el manantial de divisiones entre los hombres. Este es el punto más terrible. Dicen que es el mundo. Aquí hay alguien, Rosario Echeverri, que estudia mucho esa pelea que hay en este punto del intelecto, de Crucheta en los libros. ¿Cómo se llama, Gonzalo, el libro que tú lees? Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita está muy referido justamente al conflicto que presenta este intelecto y en la lucha que tiene el intelecto, la mente inferior con la mente superior, con el casual. Es impresionante hasta que logra dominar el casual y pues esa es la tarea que tenemos, ¿no? Es el en el que estamos. El sendero de retorno. Una vez alcanzado el punto más bajo del movimiento hacia abajo en la materia, el hombre entra en el sendero de retorno y vuelve de su labor al final de este sendero ascendente en forma de una conciencia despierta, que lo hace mucho más útil de lo que era antes de su descenso a la materia. Estamos hablando de la mónada cuando vuelve a la unidad, vuelve al sitio de donde salió. Pero ya no vuelve igual, porque si no, no habría necesidad de tanto sufrimiento y de tanto aprendizaje acá. No, ella ha aprendido y vuelve infinitamente más sabia, sube mucho más, porque la meta de ella es subir a hacer lo que les dije, hacer un sol, y el sol también está en evolución y sigue evolucionando. En el curso del desarrollo del hombre, la evolución intelectual ha de oscurecer por un tiempo a la espiritual.
Esta debe ceder al ímpetu de la inteligencia y retirarse por un tiempo al trasfondo, dejando que la inteligencia tome las riendas y guíe durante las siguientes etapas de la evolución. La mónada empezará silenciosa y sutilmente a animar a la inteligencia, actuando indirectamente por medio de ella, estimulando con sus energías, desenvolviéndola mediante un incesante flujo de influencia desde el interior, mientras la inteligencia se ocupa de los cuerpos inferiores para conquistar y esclavizarlos primero y con el tiempo dominarlos y regir. De modo que por un tiempo el espíritu está oscurecido, madurando durante el silencio, mientras el luchador intelecto mantiene la lucha. Pero vendrá la hora en que el intelecto pondrá el botín a los pies del espíritu y el hombre ya divino regirá sobre la tierra, es decir, sobre los planos inferiores como amo y no será más esclavo de estos.